El micrófono chirría cuando Clara Vega lo agarra con demasiada fuerza. 1000 personas en el auditorio, todas mirando. En la tercera fila, la directora Beatriz Alonso está pálida. 10 años atrás dijo que esto nunca sucedería, que chicas como Clara no se convertían en doctoras, pero allí estaba la bata blanca, el diploma, y la pregunta que perforaba el silencio: ¿cómo lo consiguió? El aire acondicionado zumba suavemente. Olor a perfume caro mezclado con el papel nuevo de los programas impresos. Las manos de Clara tiemblan. Un sudor frío le recorre la nuca. El vestido azul marino contrasta con el lujo de las joyas a su alrededor. Los flashes de las cámaras explotan en secuencia. Primera fila. Elena, su madre, seca sus lágrimas con un pañuelo arrugado. Tercera fila. Beatriz Alonso aprieta el bolso en su regazo con el rostro enrojecido. Al fondo, Laura Rivas, la periodista, lo graba todo. Los susurros cortan el aire como cuchillas. Pero Clara no estaba allí solo para recibir el premio a la joven investigadora del año. Estaba allí porque alguien tenía que pagar, porque 10 años de humillación, de noches en vela, de hambre y desesperación, comenzaron en aquella sala de reuniones, y porque la mujer responsable todavía enseñaba, todavía juzgaba, todavía destruía sueños. Esta vez, frente a todos, la verdad sería dicha. Elena llora en la primera fila porque cargó durante años la culpa de haber llevado a su hija a esa maldita reunión. El doctor Marcos Gutiérrez sonríe discretamente en la segunda fila porque apostó su reputación por Clara cuando ella era solo una alumna desesperada pidiendo ayuda. Laura ajusta la cámara porque sabe que el discurso que vendrá no es sobre medicina, sino sobre venganza. Cada uno tiene algo en juego, cada uno lo sabe. Lo que Clara dirá ahora cambiará vidas o las destruirá. Pero esta historia no comenzó aquí. Comenzó 10 años atrás, en una tarde húmeda de abril, cuando una madre orgullosa cometió el error de soñar en voz alta, cuando las palabras dichas en público rasgaron el alma de una niña de 16 años. Cuando una mujer poderosa usó la crueldad como arma y cuando el sistema entero mostró su verdadera cara. Lo que sucedió aquel día plantó semillas de odio, de determinación, de venganza. Para entender cómo Clara llegó a este escenario, necesitas conocer 3 historias. La historia de la reunión de padres que se convirtió en pesadilla pública. La historia del secreto que Beatriz Alonso guardó durante 30 años. Y la historia de la muerte que conecta todo y a todos. 3 capas de verdad. 3 razones para lo que está a punto de suceder. Todo comenzó en una sofocante sala de un colegio privado de Madrid, donde el destino de muchas fue decidido por una única sentencia cruel. Aquel día, Clara tenía solo 16 años y ni idea de que las próximas 2 horas cambiarían su vida para siempre. Suscríbete ahora y activa la campanita. Miles de mujeres ya han transformado sus vidas con nuestras historias inspiradoras. No te quedes fuera de esta comunidad increíble que te fortalece todos los días. 10 años atrás, Clara se despertaba a las 5 de la mañana todos los días. El despertador sonaba en la minúscula habitación del apartamento de 2 cuartos en la periferia de Madrid. Compartía el espacio con su madre, Elena, que limpiaba en 3 casas diferentes. El olor a café barato llenaba el aire, mientras Clara se sentaba a la mesa de la cocina, rodeada de libros prestados de la biblioteca municipal. El pelo rizado siempre recogido en un moño apretado. Gafas con montura de alambre remendada con cinta adhesiva. El uniforme del colegio, azul marino, tenía remiendos invisibles en las mangas. Estudiaba 2 horas antes de salir. Caminaba 50 minutos hasta el colegio porque no había dinero para el autobús. Llegaba siempre la primera. Se iba siempre la última. En el colegio
Todos la conocían como la becada que no hablaba con nadie, la empollona obsesiva, la rara que comía sola. A Clara no le importaba. Tenía un objetivo claro: matrícula de honor en todo. 6 horas de estudio al día, incluidos fines de semana. Los profesores la elogiaban, sus compañeros la envidiaban, pero Clara no confiaba en los elogios, no aceptaba invitaciones, no se permitía distracciones. Su defecto era evidente para quien mirase de cerca: miedo, miedo a fallar, miedo a perder la beca, miedo a decepcionar a la única persona que importaba. Su madre había sacrificado todo para que ella estudiara en aquel colegio. No había espacio para errores. No había segunda oportunidad. El padre de Clara, el doctor Javier Vega, había muerto cuando ella tenía 10 años. Infarto fulminante. Era médico cardiólogo, pero su propio corazón lo traicionó. Clara recordaba la última conversación. Ella estaba dibujando corazones humanos en un cuaderno. Su padre sonrió y dijo: «Sigue dibujando, hija, pero un día operarás de verdad». 2 días después, estaba muerto. La madre no pudo pagar las deudas. Perdieron la casa, perdieron la vida cómoda. Quedó la culpa, la promesa no cumplida, la ausencia que dolía todos los días. Clara levantó muros, no lloraba, no pedía ayuda, no se permitía ser débil. El dolor quedó encerrado en una caja en el fondo del alma. Su sueño era imposible para alguien como ella. Medicina costaba caro. Incluso en la universidad pública, los años de estudio exigían dedicación completa, sin trabajar, sin ayudar a la madre. Pero Clara guardaba un objeto como talismán: el estetoscopio oxidado de su padre, enrollado en una caja de zapatos debajo de la cama. Cada noche, antes de dormir, abría la caja, tocaba el metal frío, cerraba los ojos y veía la bata blanca. Veía pacientes siendo salvados. Veía la sonrisa de su padre diciendo: «Lo conseguiste». Era un sueño lejano, un deseo que parecía cruel de tan inalcanzable. Pero era todo lo que tenía, y se aferraba a él con uñas y dientes. Fue una tarde de marzo cuando todo empezó a cambiar. Clara estaba en el laboratorio vacío, limpiando las mesas después de clase. La profesora Isabel Navarro, de biología, entró cargando una pila de exámenes. 50 años, pelo canoso corto, gafas de leer colgadas al cuello. Se detuvo. Miró a Clara. «Has vuelto a sacar la máxima nota». Clara se encogió de hombros. «Es mi obligación, profesora». Isabel rió bajo. «La obligación es aprobar. Tú masacras los exámenes». «Hay diferencia». Silencio pesado. Clara no sabía qué responder. «¿Has pensado en medicina?» Las palabras la golpearon como un puñetazo. Clara tragó saliva. «Todos los días. Entonces, ¿por qué no lo intentas en serio?» Isabel acercó una silla. Se sentó. Clara, aún de pie, sostenía el trapo de limpieza. «La gente como yo no...» Isabel levantó la mano, cortándola. «Gente como tú, inteligentes, dedicadas, capaces». Clara negó con la cabeza. «Pobres». La palabra salió amarga. Isabel se quitó las gafas. Limpió los cristales despacio. «Tonterías. Tu padre era médico. Llevas esto en la sangre». Clara sintió flaquear las piernas. «Mi padre murió. Dejó deudas. Nos dejó sin nada». Isabel se levantó, caminó hacia ella, puso la mano en el hombro de la chica. «Te dejó a ti. Y tienes talento. Puedo ayudarte. Clases extra, gratis. Vamos a prepararte para la selectividad». Clara miró a los ojos de la profesora. «¿Por qué haría eso? Porque creo en ti, y alguien tiene que hacerlo». Las semanas siguientes se encontraron 3 veces por semana en el laboratorio vacío. Isabel traía libros, simulacros de examen, apuntes. Enseñaba anatomía básica, química orgánica, razonamiento clínico. Clara lo absorbía todo como una esponja. Por primera vez en años sintió algo más que miedo. Sintió posibilidad. Isabel puso solo una exigencia. En la reunión de padres del mes siguiente, Clara tenía que presentar sus notas.
Tenía que hablar sobre el sueño de medicina. Tenía que hacerlo público. Tu madre necesita oírlo de ti, no de mí. Y el colegio necesita saber que tiene una futura médica aquí. Clara dudó. No me gusta ser el centro de atención. Tendrás que acostumbrarte. Los médicos salvan vidas delante de todos. A regañadientes, Clara aceptó. Está bien, iré. No sabía que estaba sellando su propio destino. El Colegio Santa Isabel era una de las instituciones más tradicionales de Madrid. 150 años de historia, paredes de ladrillo visto, jardines cortados con precisión militar, pasillos de mármol italiano que resonaban con cada paso. Trofeos de torneos académicos y deportivos llenaban vitrinas blindadas en los vestíbulos principales. Cuadros de exalumnos ilustres cubrían una pared entera. Políticos, empresarios, artistas, todos sonrientes, todos de familias adineradas. El olor en el aire era de cera para muebles caros y café de importación de la cafetería Premium. Los alumnos llegaban en coches alemanes dejados por chóferes uniformados, mochilas de marca, zapatillas que costaban más que el alquiler de Clara, relojes suizos en las muñecas de adolescentes. La jerarquía era clara como el cristal. Los alumnos de pago ocupaban la cima. Se sentaban en las mesas centrales del comedor. Organizaban fiestas exclusivas, formaban grupos cerrados, debajo de ellos algunos becados por mérito académico. Esos eran tolerados, siempre y cuando supieran cuál era su lugar. No se quejaban, no destacaban demasiado, no molestaban. Clara era becada integral, 100%. Eso venía con reglas invisibles, pero brutalmente aplicadas. Usar el baño del fondo, no el principal. No usar la cafetería, traer comida de casa, no participar en actividades extraescolares que exigieran uniforme especial. No llamar la atención. El colegio ofrecía educación de primera línea. A cambio, exigía invisibilidad. Quien comandaba este sistema con mano de hierro era la directora Beatriz Alonso, 58 años. Pelo rubio teñido recogido en un moño severo, trajes de chaqueta grises impecables, zapatos de tacón que golpeaban fuerte en los pasillos, anunciando su llegada. Había sido profesora de química durante 20 años antes de asumir la dirección. Conocida por sus estándares altísimos, por expulsar alumnos por infracciones mínimas, por proteger la reputación del colegio por encima de todo. Había rumores, eliminaba a becados problemáticos sin dudarlo, creaba razones, inventaba fallos. Su justificación era siempre la misma: mantener el nivel de excelencia que las familias que pagaban esperaban. Clara sabía que Beatriz Alonso la observaba. Miradas largas en los pasillos, preguntas sobre sus notas a otros profesores. Una vez, Clara oyó a la secretaria comentar: «La directora preguntó por ti hoy. Quería saber si causabas problemas». Clara sintió un escalofrío en el estómago. Ella no causaba problemas. Apenas hablaba, pero ahora entendía. Destacar era el problema. Ser demasiado buena, cuando se era pobre, molestaba. Rompía la narrativa cómoda de que el talento y el dinero iban de la mano. Clara intentó ser más discreta. Dejó de levantar la mano en clase, ocultó sus matrículas de honor, pero era demasiado tarde. Ya estaba en el radar de Beatriz Alonso, y cuando Isabel propuso la presentación en la reunión de padres, Clara debería haberse negado, debería haber sabido que la visibilidad para gente como ella era peligrosa. La primera señal llegó 2 semanas antes de la reunión. Clara encontró su nombre tachado de la lista de participantes en la Olimpiada Nacional de Biología. Había sido seleccionada por Isabel. Estaba ilusionada. Era una oportunidad de conseguir una beca universitaria. Corrió a la secretaría. Doña Claudia, la secretaria, evitó mirarla a los ojos. Fue decisión de la dirección, no hubo justificación. ¿Puedo hablar con ella? Doña Claudia negó rápidamente con la cabeza.
Está ocupada, muy ocupada. Clara insistió, es sobre mi futuro. La secretaria suspiró. Déjalo estar, niña, no vale la pena. Y antes de que Clara pudiera preguntar qué significaba aquello, doña Claudia se giró y fingió atender el teléfono. El recado estaba dado. Alguien no quería que Clara brillara. 2 días después, Beatriz Alonso apareció en el aula durante la clase de biología. Interrumpió a Isabel en medio de la explicación. «Necesito un minuto». Isabel frunció el ceño. «Claro, directora». Beatriz Alonso caminó hasta el fondo de la clase. Se detuvo junto al pupitre de Clara. La niña sintió todas las miradas. Beatriz Alonso sonrió, una sonrisa fría, calculada. «He oído que quieres estudiar medicina». Clara tragó saliva. «Sí, señora». Beatriz Alonso inclinó la cabeza. «Interesante, muy ambicioso». Silencio pesado. La ambición es buena, siempre que sea realista. Clara apretó el lápiz en la mano. «Soy realista». La sonrisa de Beatriz Alonso desapareció. «Espero que sí». Las decepciones son crueles, especialmente para quien no puede permitirse el lujo de equivocarse. Se dio la vuelta y salió. Isabel miró a Clara preocupada. El mensaje era claro: cuidado. La noche antes de la reunión de padres, Clara no pudo dormir. Elena estaba animada, entusiasmada. Iba a usar el vestido de los domingos, el mejor que tenía. «Por fin voy a poder decir que mi hija va a ser doctora». «Mamá, tal vez sea mejor no hacerlo». Elena se detuvo. La miró sorprendida. ¿Por qué? Clara no sabía explicar el nudo en el estómago. El mal presentimiento. Solo creo que es mejor esperar. Elena soltó la plancha. Se sentó en la cama al lado de su hija. Cogió su mano. «Hija, te mereces esto. Mereces soñar alto. Tu padre estaría orgulloso». Clara abrazó a su madre. Sintió el olor a detergente barato en el vestido. «Está bien, mamá. Vamos juntas». Durmieron abrazadas aquella noche. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el corazón acelerado. Algo iba mal. Podía sentirlo. Fue precisamente ese sueño, revelado en la reunión del día siguiente, lo que llevaría a Clara, horas después, a tomar la decisión más dolorosa de su vida. La sala de reuniones estaba cargada, 40 sillas ocupadas, padres con trajes caros, madres con joyas discretas pero valiosas, perfume francés mezclado con el olor a café servido en tazas de porcelana. Clara y Elena se sentaron en la primera fila, conforme al pedido de Isabel. La profesora lo había organizado todo. Clara presentaría sus notas, hablaría de su sueño de estudiar medicina, y los padres verían que los becados podían ser ejemplos. Beatriz Alonso estaba al fondo de la sala, con los brazos cruzados, expresión ilegible. La coordinadora pedagógica dirigía la reunión, anunciando premios, eventos, resultados de exámenes. Entonces llegó el momento, y la señora Elena Vega pidió la palabra. Elena se levantó. Las manos le temblaban, apretando el bolso viejo contra el pecho. «Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena. Soy la madre de Clara», señaló a su hija. Clara se hundió en la silla, con la cara ardiendo. «Solo quería agradecer a este maravilloso colegio. Mi hija tiene notas excelentes y tiene un sueño». Pausa dramática. Elena sonrió, orgullosa. «Va a ser doctora». Silencio. Algunos padres miraron con curiosidad, otros fruncían el ceño. Elena continuó, animada. «Sé que es difícil, que va a exigir mucho, pero es dedicada. Estudia todos los días, y yo creo en ella». Se sentó. Clara quería desaparecer. Isabel sonrió, animándola. Entonces Beatriz Alonso se movió. La directora caminó hasta el frente de la sala, los tacones golpeando fuerte en el suelo. Se detuvo al lado de Elena. Sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bonito, señora Vega. Una madre siempre debe soñar por sus hijos». Hizo una pausa. El aire se volvió pesado.
pero necesito ser honesta con usted. Clara sintió que el estómago se le caía. Beatriz Alonso continuó, con voz calmada, casi amable. Su hija nunca será doctora, acéptelo. Las palabras explotaron en la sala como una bomba. Elena parpadeó, confusa. ¿Cómo? Beatriz Alonso suspiró, teatral. Medicina no es solo sobre notas, es sobre postura. Educación de cuna, red de contactos, recursos financieros, cosas que su hija lamentablemente no tiene. Clara no podía respirar. El mundo giró. Voces distantes, risas ahogadas. Alguien susurró. Tiene razón. Otro, pobrecita, tiene que ser realista. Clara miró a Isabel. La profesora estaba de pie, con la boca abierta, indignada. Miró a su madre. Elena tenía lágrimas en los ojos, el rostro rojo de vergüenza. Miró a Beatriz Alonso. La directora la miraba fijamente, desafiante. «Pero directora», comenzó Clara con voz temblorosa, «mis notas son las mejores de la clase». Beatriz Alonso se giró hacia ella. «Las notas no son suficientes, querida. Medicina exige clase. Algo que no se aprende en los libros». ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Clara entendió perfectamente. Está diciendo que soy demasiado pobre. Beatriz Alonso sonrió. Estoy diciendo que es mejor ser realista ahora que sufrir después. Isabel explotó. Esto es absurdo. Clara tiene todo el potencial. Beatriz Alonso la cortó con voz fría. Profesora Navarro, agradezco su opinión, pero dirijo este colegio desde hace 8 años. He visto docenas de casos como este. Ilusiones que terminan en fracaso y deudas. Estoy protegiendo a esta niña. Isabel dio un paso al frente. ¿Protegiendo? ¡La está destruyendo! Beatriz Alonso levantó la mano. ¡Basta! Esta conversación ha terminado. Se giró hacia los otros padres. ¿Alguien más quisiera hablar? Silencio. Nadie se movió. Nadie defendió a Clara. Algunas madres miraban con lástima, otras con desdén. Un padre miraba su móvil aburrido. Beatriz Alonso sonrió, satisfecha. «Estupendo, podemos continuar». Clara no oyó el resto de la reunión. Se quedó sentada, con el cuerpo rígido, los ojos fijos en la pared. La madre lloraba en voz baja a su lado. Isabel intentó acercarse después, pero Beatriz Alonso la bloqueó, diciendo que necesitaban hablar sobre comportamiento inadecuado en reuniones. Cuando todo terminó, Clara y Elena salieron en silencio. Caminaron por el pasillo. Clara oía susurros. «Mira, la niña que quiere ser médica. Pobrecita. No tiene los pies en la tierra». La madre fomentando ilusiones. «Qué pena». Llegaron a la puerta. Paula, compañera de clase, estaba apoyada en el muro con otras chicas. Miró a Clara y rió alto. «Doctora, imagínatela. Apenas tiene ropa decente». Sus amigas rieron también. Clara apretó el paso. Elena tropezó, pero siguió. En la calle, finalmente solas, Elena se detuvo. Sujetó el brazo de su hija. «Hija, lo siento mucho. No debía haber hablado. Lo he estropeado todo». Clara miró a su madre. Vio el dolor, la culpa, el amor. Negó con la cabeza. «No has sido tú, mamá. Ha sido ella». Elena se secó las lágrimas. «Lo que dijo no es verdad. Tú puedes ser lo que quieras». Clara quería creerlo, pero las palabras de Beatriz Alonso resonaban. «Nunca será doctora. Acéptelo». Caminaron en silencio hasta casa. En el pequeño apartamento, Clara fue directa a su habitación. Cerró la puerta con llave. Se tumbó en la cama. No lloró. Solo miró el techo, la mente vacía, el corazón roto. Lo que Clara no sabía era que alguien lo había grabado todo. Paula, la compañera rica, grabó la humillación entera. Le pareció divertido, gracioso. Lo publicó en el grupo del colegio esa noche con la leyenda «Cuando la realidad llama a la puerta». En 2 horas, el vídeo se filtró a otras redes. En 6 horas, tenía 50.000 visualizaciones. En 12 horas, estaba en portales de noticias. Por la mañana, Clara se despertó con el móvil explotando.
Mensajes de desconocidos, algunos apoyándola, muchos burlándose. El vídeo tenía 5 millones de visualizaciones. Hashtag Justicia para Clara. Se había vuelto viral y la vida nunca más sería la misma. Elena entró en la habitación, móvil en mano, rostro pálido. Hija, ¿lo has visto? Clara cogió el teléfono. Vio el vídeo. Vio a su madre hablando, orgullosa. Vio a Beatriz Alonso destruyendo el sueño. Vio su propio rostro congelado en shock. Los comentarios eran brutales. Tiene razón, los pobres no tienen medios para ser médicos. Pobrecilla, alguien tenía que decirle la verdad. Esto es elitismo puro, qué barbaridad, directora asquerosa. Pero también la chica es una ilusa. La madre no ayuda. Quieren atención. Clara sintió rabia. No pidió esto. No quería atención. Solo quería estudiar en paz. El teléfono sonó, número desconocido. Clara contestó. Diga, una voz femenina, profesional. Clara, mi nombre es Laura Rivas. Soy periodista de investigación. Vi tu vídeo. Me gustaría hablar contigo. Clara dudó. No quiero hablar con la prensa. Laura continuó, rápida. Lo entiendo. Pero esto es más grande que tú ahora. Esa directora lo ha hecho antes, con otras alumnas. Tengo fuentes. Puedo ayudar. Clara se sentó en la cama. ¿Otras alumnas? Sí. Al menos una docena en los últimos años, becadas con talento. Todas saboteadas. Silencio pesado. ¿Por qué me ayudaría? Porque, respondió Laura, alguien tiene que exponer esto. Y tú tienes la plataforma ahora. Piénsalo. Llámame. Colgó. Clara miró a su madre. Elena estaba en la puerta esperando. ¿Qué hacemos? Clara no sabía. Parte de ella quería desaparecer, cambiar de colegio, olvidarlo todo. Pero otra parte, más pequeña pero creciendo, quería luchar. Quería demostrarle a Beatriz Alonso que estaba equivocada. Quería justicia, pensó en su padre, en el estetoscopio oxidado bajo la cama, en la promesa que hizo ante el ataúd. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró la calle donde creció, las casas sencillas, la gente trabajando duro solo para sobrevivir. Se giró hacia Elena. Voy a volver al colegio. Elena abrió mucho los ojos. ¿Estás segura? Clara asintió. Si desaparezco ahora, ella gana, y otras chicas sufrirán lo mismo. No puedo dejarlo. El lunes, Clara volvió al colegio. Cámaras de televisión en la puerta, periodistas gritando preguntas. ¡Clara! ¿Cómo te sientes? ¿Vas a demandar al colegio? ¿La directora se ha disculpado? Clara bajó la cabeza. Se abrió paso entre la multitud. Los guardias de seguridad la escoltaron hasta dentro. En el pasillo, los alumnos se detuvieron. La miraron. Algunos aplaudieron, otros giraron la cara. Clara fue directa al despacho de la directora. Llamó a la puerta. «Adelante», dijo la voz de Beatriz Alonso. Clara abrió. La directora estaba sentada, con la postura recta, expresión dura. «Siéntese». Clara se quedó de pie. «He venido a avisarle de que no voy a rendirme». Beatriz Alonso entrelazó los dedos. «¿Rendirse de qué exactamente?» «De medicina». Beatriz Alonso sonrió, cansada. «Clara, no lo entiendes. El mundo no funciona como en las películas». Clara dio un paso al frente. «Y usted no entiende que acaba de crear una enemiga». Beatriz Alonso se levantó. «Las amenazas no la llevarán a ningún sitio». Clara negó con la cabeza. «No es una amenaza, es una promesa. Me graduaré en medicina, y cuando suba al escenario a recoger mi título, usted estará allí, mirando, tragándose cada palabra que dijo». Beatriz Alonso rodeó el escritorio. Se detuvo a centímetros de Clara, cara a cara. «Ya he visto esta historia antes, niña. Sé cómo termina». Clara no retrocedió. «Entonces prepárese para un final diferente». Se dio la vuelta y salió. Dio un portazo. En el pasillo tembló, pero no de miedo, de adrenalina, de determinación. Por primera vez desde la reunión sintió algo más que vergüenza. Sintió poder. El colegio convocó una reunión de emergencia esa tarde.
Consejo de padres, profesores, dirección. Beatriz Alonso intentó controlar los daños. Dijo que se la había malinterpretado, que solo quería ser realista, que siempre había apoyado a alumnos de todos los orígenes. Pero el vídeo estaba ahí, claro, brutal, indefendible. Algunos padres exigieron su dimisión. Otros la defendieron, diciendo que tenía razón, que solo había sido demasiado dura en las formas. Isabel se levantó y anunció que no trabajaría en una institución que trataba así a los alumnos. 3 profesores más la siguieron. El colegio estaba dividido. De un lado, los que veían a Clara como una víctima. Del otro, los que la veían como problemática, causante de escándalo. Beatriz Alonso salió de la reunión derrotada. Por primera vez en 8 años, su poder estaba amenazado. Volvió a su despacho. Cerró la puerta con llave. Se sentó. Miró por la ventana. Vio a Clara en el patio, rodeada de algunos compañeros solidarios. La chica se reía de algo que alguien había dicho. Beatriz Alonso sintió algo extraño. No era remordimiento, era miedo. Miedo de que aquella chica realmente lo consiguiera, de que demostrara que todo era erróneo, de que expusiera secretos que Beatriz Alonso guardaba desde hacía 30 años. Cogió el teléfono, marcó un número. ¿Abogado? Le necesito. Tenemos un problema. Una alumna está causando daños a la reputación del colegio. Sí, necesito opciones legales. La quiero fuera de aquí. Pero lo que Beatriz Alonso no sabía era que aquella conversación privada estaba siendo grabada, que Laura, la periodista, tenía fuentes dentro del colegio, que cada movimiento de Beatriz Alonso estaba siendo documentado, y en los días siguientes, secretos enterrados durante 30 años comenzarían a emerger, sobre una joven estudiante de medicina que abandonó en 3er año, sobre un título que nunca se completó, sobre una mentira que se convirtió en carrera, sobre credenciales falsificadas, y sobre el verdadero motivo por el que Beatriz Alonso odiaba tanto ver a chicas pobres soñando con una bata blanca, porque ella misma fue una de ellas y fracasó. Laura apareció en la puerta del apartamento de Clara 3 días después de que el vídeo se hiciera viral. 35 años, pelo castaño corto, vaqueros y chaqueta de cuero, una carpeta bajo el brazo. ¿Puedo pasar? Clara dudó. Elena desde la cocina gritó: «Déjala pasar, hija, quizá pueda ayudar». Laura se sentó en el sofá raído. Abrió la carpeta. «Tengo algo que necesitas ver». Sacó documentos, fotos antiguas, anotaciones. «Empecé a investigar a la directora Alonso después de que tu vídeo explotara, y encontré un patrón. En los últimos 10 años, 15 alumnas becadas dejaron el colegio. Todas con un potencial académico excepcional, todas interesadas en carreras consideradas de élite, medicina, derecho, ingeniería. Todas se fueron después de algún incidente relacionado con la directora. Clara cogió las fotos. Rostros jóvenes, chicas como ella. Laura continuó. Conseguí contactar con 8 de ellas. Todas cuentan la misma historia. Beatriz Alonso las desanimaba, creaba obstáculos, bloqueaba oportunidades, hasta que abandonaban o eran transferidas. Clara sintió crecer la rabia. ¿Por qué nadie lo denunció? Laura suspiró. Miedo, vergüenza, falta de pruebas. Pero ahora te tenemos a ti. Tu historia es pública. La gente está prestando atención. Si las otras víctimas se unen, podemos construir un caso. Clara miró a su madre. Elena asintió, animándola. ¿Qué tengo que hacer? Primero, dijo Laura, necesitamos entender por qué lo hace, y tengo una pista. Sacó otro documento. Copia de un antiguo expediente universitario. Beatriz Alonso, matriculada en medicina en la Universidad Complutense en 1987. Clara abrió los ojos de par en par. Estudió medicina. Laura asintió. Durante 3 años. Luego desapareció de los registros. Nunca se graduó.
Clara procesó la información. Entonces ella también quería ser médico, y no lo consiguió. Exacto. Laura se inclinó. Estoy intentando descubrir qué pasó, por qué abandonó. Pero los registros de la época son difíciles de conseguir. Necesito a alguien que estudiara con ella, alguien que se acuerde. Clara miró la foto antigua de Beatriz Alonso en el documento. Joven, con el pelo suelto, sonrisa genuina, tan diferente de la mujer amargada de ahora. Era como yo, susurró Clara. Laura asintió, y algo la convirtió en esto. Mientras Laura investigaba, Clara volvió a clase, pero todo había cambiado. La profesora Isabel ya no estaba allí. Había sido trasladada a otro centro, lejos, como castigo por defender a Clara públicamente. La nueva profesora de biología era distante, fría, seguía el programa sin implicación emocional. Clara sintió el vacío. Isabel era su única aliada dentro del colegio. Ahora estaba sola. Intentó llamar a la profesora varias veces. Buzón de voz. Mensajes sin respuesta. Hasta que, una semana después, Isabel finalmente le devolvió la llamada. Clara, lo siento. No puedo ayudarte más directamente. Beatriz Alonso me ha amenazado. Dijo que si mantengo el contacto, perderé mi plaza de funcionaria. Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. Lo entiendo. Isabel suspiró al otro lado de la línea. Pero no te rindas. Sigue estudiando. Creo en ti. Colgó. Esa noche, sola en su habitación, Clara por fin se permitió romperse. Lloró. Por primera vez desde el funeral de su padre, lloró sin parar. Elena la oyó a través de la puerta, pero sabía que su hija necesitaba ese momento. Clara cogió la caja de zapatos de debajo de la cama. La abrió. El estetoscopio oxidado de su padre brillaba bajo la luz débil. Lo apretó contra su pecho. Papá, no sé si puedo. Pesa demasiado. Todo el mundo está en mi contra. Incluso quien intentó ayudarme ha sido castigada. Quizá la directora tenga razón. Quizá solo soy una chica pobre e ilusa. Quizá debería aceptar mi lugar. Las palabras salieron amargas. Se tumbó sujetando el estetoscopio y se durmió llorando. Soñó con su padre. Estaban en el hospital donde él trabajaba. Javier llevaba la bata blanca, el estetoscopio al cuello. Cogía la mano de Clara, niña de nuevo, y caminaba por los pasillos mostrándole todo. ¿Ves, hija? Aquí salvamos vidas. No importa si la persona es rica o pobre. El dolor no tiene clase social. La muerte no discrimina. Y los médicos tampoco deberían. Se detuvo. La miró a los ojos. Te enfrentarás a personas que te dirán que no puedes, que tu lugar no es este. Pero recuerda, yo también oí eso. Mi familia entera dijo que un chico de barrio pobre no se convertía en médico, que estaba soñando demasiado alto. Clara, en el sueño, preguntó, ¿y cómo lo conseguiste, papá? Javier sonrió. No me rendí. Simple así. Caí. Me levanté. Caí de nuevo. Me levanté de nuevo. Hasta el día que me puse esta bata y nadie más pudo quitármela. Clara se despertó. 5 de la mañana. La cara mojada de lágrimas, pero algo había cambiado. El dolor seguía allí. El miedo también. Pero ahora había claridad. Se levantó. Fue al escritorio. Abrió los libros. Empezó a estudiar. Elena se despertó una hora después y encontró a su hija inclinada sobre fisiología humana, bolígrafo en mano, cuaderno lleno de anotaciones. ¿Hija? Clara levantó la vista. No me voy a rendir, mamá. Beatriz Alonso quiere que desaparezca, que acepte el fracaso. Pero voy a hacer lo contrario. Voy a estudiar más que nunca. Voy a sacar notas aún mejores. Voy a demostrar que está equivocada. Y cuando lo consiga, tendrá que mirar y recordar que podría haberme apoyado, pero eligió destruirme. Elena abrazó a su hija. Fuerte, largo. Te quiero tanto. Clara apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Lo sé. Mientras Clara estudiaba obsesionada, Laura continuaba investigando.
Encontró a Roberto Andrade, excompañero de facultad de Beatriz Alonso. Tenía 60 años ahora, jubilado, vivía en el campo. Aceptó hablar por videollamada. «Recuerdo bien a Beatriz», dijo Roberto, ajustándose las gafas. Era brillante, una de las mejores de la promoción. Venía de familia pobre, trabajaba de día, estudiaba de noche. Tenía fuego en la mirada, quería ser cardióloga. Laura lo anotaba todo. ¿Qué pasó? Roberto se puso serio. En tercero, hubo un incidente. Una profesora, la doctora Silvana Rocha, humilló a Beatriz públicamente durante una clase práctica. Dijo que no tenía porte de médico, que las chicas pobres no deberían ocupar plazas de quien realmente tenía futuro en la profesión. Fue brutal. Todos lo oímos. Laura sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y Beatriz? Roberto suspiró. Entró en una depresión profunda. Dejó de ir a clase. Intentó suicidarse 2 veces. La familia la ingresó. Cuando salió, abandonó la carrera. Nunca más volvió. Años después, supe que se había hecho profesora de química en un colegio privado. Pensé que lo había superado, pero ahora, viendo lo que le ha hecho a esa chica Clara, lo entiendo. No lo superó. Se convirtió en la misma profesora que la destruyó. Laura colgó la llamada. Le temblaban las manos. Tenía la explicación. Beatriz Alonso no odiaba a las chicas pobres. Odiaba lo que representaban, la versión joven de sí misma, aún llena de esperanza. Destruirlas era destruir el dolor de su propio fracaso. El reportaje de Laura salió en primera página del periódico. Directora que humilló a alumna abandonó medicina tras sufrir la misma humillación. El artículo lo detallaba todo. El pasado de Beatriz Alonso. Las 15 alumnas saboteadas. Las similitudes entre los casos. La venganza inconsciente contra su propio pasado. En 24 horas, la historia estaba en todos los telediarios. Beatriz Alonso, la directora cruel, se convirtió en Beatriz Alonso, la víctima que se volvió verdugo. La opinión pública se dividió aún más. Algunos sentían lástima por ella, otros decían que el trauma no justifica la crueldad. Activistas de educación pedían una reforma del sistema. Los políticos usaban el caso para promover proyectos de inclusión. Clara lo veía todo desde lejos, emocionalmente confusa. ¿Cómo odiar a alguien que sufrió lo mismo que tú? En el colegio, la presión aumentó. El Ministerio de Educación abrió una investigación formal. Beatriz Alonso fue apartada temporalmente mientras se analizaba el caso. Una directora sustituta asumió el cargo. Clara pensó que todo mejoraría, pero empeoró. Ahora era constantemente abordada por periodistas en la puerta del colegio. Los alumnos de pago la evitaban, con miedo de ser asociados al escándalo. Los profesores andaban con pies de plomo, sin saber cómo tratarla. Clara se convirtió en un símbolo, no en una persona. Odiaba eso. Solo quería estudiar. Pero cada día había algo nuevo. Entrevistas pidiendo su relato, ONGs queriéndola como portavoz, políticos usando su nombre en discursos sin permiso. Las cosas empeoraron cuando el colegio, a través de sus abogados, contraatacó. Alegaron que Clara violó los términos de confidencialidad de la beca al permitir que el vídeo se filtrara. Argumentaron que ella o alguien cercano deliberadamente hizo público algo que debería ser privado. Amenazaron con cancelar la beca y demandar a Elena por daños morales a la institución. El abogado del colegio apareció en la puerta del apartamento con una notificación oficial. Elena la leyó, pálida. «Hija, están pidiendo 10.000 euros de indemnización. No tenemos eso». Clara cogió el papel. Sintió pánico. Si perdía la beca ahora, en el último año de bachillerato, lo perdería todo. No podría presentarse a la selectividad. No podría graduarse. El sueño acabaría allí. Beatriz Alonso, aunque apartada, todavía tenía poder. Lo orquestó todo.
Usó conexiones con el Consejo de Administración del colegio. Presionó a padres influyentes para que apoyaran la acción legal. Creó la narrativa de que Clara era una oportunista, usando el incidente para ganar fama y dinero a través de entrevistas. Algunos portales sensacionalistas compraron la historia. Aparecieron artículos. Niña humillada. ¿Estaría lucrando con el drama? ¿Familia pobre usa victimización para extorsionar a colegio rico? Clara leyó aquello y quiso vomitar. ¿Cómo podía la gente retorcer tanto la verdad? Ella no pidió nada de esto. No ganó ni un céntimo. Solo quería justicia, pero la máquina de la difamación estaba funcionando. Laura intentó ayudar, publicando artículos de defensa, pero la polarización estaba establecida. Medio país veía a Clara como una heroína, la otra mitad como una oportunista. Elena fue despedida de uno de sus trabajos porque la jefa, madre de una alumna del colegio, dijo que no quería gente problemática en casa. El dinero escaseó aún más. Clara pensó en aceptar el acuerdo propuesto por el colegio, retirar todas las acusaciones, desistir de cualquier proceso a cambio de mantener la beca y terminar el año en silencio. Sería simple, pragmático, sensato. Estaba a punto de aceptar cuando algo inesperado sucedió. En el momento crítico, cuando todo parecía perdido, cuando Clara estaba firmando el acuerdo de silencio, sonó su móvil. Número desconocido, contestó. Clara, mi nombre es doctor Marcos Gutiérrez. Soy médico cardiólogo. Trabajé con tu padre. Clara se sentó. Las piernas le temblaban. ¿Conoció a mi padre? Sí, Javier era mi residente. Yo lo formé. Era uno de los mejores que he visto. Cuando murió, me quedé destrozado. Silencio emocional. ¿Por qué me llama? Porque vi tu historia y porque descubrí algo importante. Marcos hizo una pausa dramática. Beatriz Alonso nunca completó medicina. Lo sé, pero hay más. Trabajó durante 25 años como profesora con credenciales falsificadas. El título de química que usó para ser contratada es falso. Falsificó documentos. Clara dejó de respirar. ¿Cómo lo sabe? Marcos explicó. Tengo un amigo en el Colegio Oficial de Químicos. Lo comprobó por mí. No hay registro de ella. El título es falso. Su carrera entera es una mentira. Nunca debería haber dado clases. Nunca debería haber llegado a directora. Todo basado en un fraude. Clara miró el acuerdo en la mesa. El bolígrafo en la mano. ¿Puede probarlo? Puedo. Y lo haré. Ya he contactado con las autoridades. Pero pensé que debías saberlo tú primero. No necesitas aceptar ese acuerdo. Tienes poder ahora. Úsalo. Clara rompió el papel. Gracias, doctor. Marcos rió bajo. Tu padre estaría orgulloso. Sigue luchando. Colgó. Elena miró a su hija, confusa. ¿Qué ha pasado? Clara sonrió. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina. Ha pasado que Beatriz Alonso acaba de perder. La verdad está saliendo, y cuando salga completamente, no quedará nada de ella. Elena abrazó a su hija. ¿Todo va a salir bien? Clara asintió. Sí, pero no de la forma que imaginábamos. Va a ser mejor. Esa noche, Laura publicó la bomba. Directora que humilló a alumna trabajó 25 años con título falso. El escándalo explotó. Beatriz Alonso fue detenida por falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. El colegio entró en pánico. Canceló el proceso contra Clara. Ofreció un acuerdo millonario para evitar más escándalo. Clara lo rechazó. No quiero dinero, quiero un cambio. Pero Beatriz Alonso no sabía que lo peor aún estaba por venir, y en semanas, cuando se investigaran más detalles, descubrirían que 3 exalumnas a las que expulsó años atrás se habían quitado la vida. Una de ellas, Lucía Fernández, se suicidó 6 meses después de ser humillada públicamente por Beatriz Alonso en una reunión escolar. La familia nunca demandó, nunca habló, hasta ahora. Y cuando esa información saliera a la luz, Clara se daría cuenta
de que aquello nunca fue solo sobre ella, fue sobre todas. Y la responsabilidad de terminar el ciclo de dolor estaba ahora en sus manos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Deja tu like también. En serio, los leo todos y me aseguro de responder a cada uno con mucho cariño y atención. La noticia sobre Lucía Fernández llegó un martes lluvioso. Laura llamó, con voz temblorosa. Clara, necesito contarte algo. La familia de una exalumna me ha contactado. Lucía Fernández estudió en el colegio hace 5 años. Beatriz Alonso la humilló en una reunión, diciendo que nunca sería abogada. Clara sintió que se le revolvía el estómago. Y silencio pesado al otro lado. Laura respiró hondo. Lucía se mató 6 meses después. Dejó una carta. Culpaba al colegio. Culpaba a Beatriz Alonso. La familia guardó silencio por vergüenza. Ahora quieren hablar. Clara dejó caer el móvil. Le temblaban las manos. Elena corrió hacia ella. ¿Qué pasa? Clara miró a su madre, con los ojos vidriosos. Mató a alguien. Beatriz Alonso realmente mató a alguien. Los días siguientes fueron un caos. Los medios explotaron con la revelación. La familia de Lucía dio una entrevista llorando, mostrando la carta de suicidio. Beatriz Alonso fue imputada por acoso moral que llevó a la muerte. Protestas frente al colegio, padres sacando a sus hijos, profesores pidiendo la dimisión en masa. La institución centenaria se desmoronaba, pero lo que nadie esperaba era la reacción pública contra Clara. Parte de la gente empezó a culparla. Si no hubieras expuesto esto, Lucía descansaría en paz. Has revivido el dolor de la familia por atención. Eres una oportunista usando una muerte ajena. Los comentarios eran brutales, vengativos. Clara leía a cada uno, incapaz de parar, incluso cuando Elena le suplicaba que soltara el móvil. El colegio, desesperado, contrató a una empresa de relaciones públicas. Crearon una narrativa. Clara estaba destruyendo una institución respetada por venganza personal, que estaba siendo manipulada por una periodista sin escrúpulos, que Lucía ya tenía problemas psiquiátricos anteriores. Sitios web conservadores compraron la historia. Influencers con millones de seguidores atacaron a Clara. Surgió un hashtag, Clara Mentirosa, trending topic durante 3 días. Las amenazas comenzaron a llegar. Mensajes diciendo que debería seguir el camino de Lucía, que el mundo estaría mejor sin ella. Elena tuvo que cambiar el número de móvil. Cerraron las cortinas. Dejaron de salir. El abogado que Laura había recomendado llamó. Clara, necesito avisarte. El colegio está preparando una demanda muy fuerte. Van a alegar difamación, daños materiales, conspiración para destruir la reputación. Sumando todo, cerca de 500.000 euros. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. ¿500.000? Nunca tendré eso en la vida. El abogado suspiró. Lo sé. Y ellos lo saben. La estrategia es quebrarte financieramente incluso antes del juicio. Forzarte a abandonar. Tienes 2 opciones. Aceptas un acuerdo de silencio o te enfrentas a un proceso que puede durar años. Clara colgó. Miró alrededor del minúsculo apartamento. Madre desempleada. Ahorros a 0. Futuro incierto. Y ahora medio país odiándola. La profesora Isabel consiguió saltarse el bloqueo y la visitó personalmente. Se sentó en el sofá, cogió las manos de Clara. Escucha. Sé que es duro. Sé que parece no tener salida. Pero no puedes rendirte ahora. Clara retiró las manos. No aguanto más, profesora. Yo solo quería estudiar, solo eso. Y ahora hay una chica muerta, un colegio cerrando, cientos de personas perdiendo su empleo, y todo el mundo culpándome. Isabel negó con la cabeza. No, Beatriz Alonso hizo esto. No tú. Tú solo encendiste la luz. Las cucarachas que huyeron no son culpa de la luz. Clara empezó a llorar, pero Isabel la sujetó con firmeza. Lucía merece justicia, su familia la merece,
y solo tú puedes dársela. Si te detienes ahora, ella habrá muerto en vano. Pero las palabras no la alcanzaban. Clara se estaba hundiendo. Dejó de estudiar, dejó de comer bien. Pasaba los días en la cama, mirando el techo. Elena intentaba hablar, pero Clara no respondía. 3 días después de la visita de Isabel, Elena entró en la habitación con una caja. La caja de zapatos. La abrió. Cogió el estetoscopio oxidado. Se sentó en la cama. Puso el estetoscopio en las manos de su hija. «Tu padre se enfrentó a algo parecido», empezó Elena. Clara miró a su madre, sin energía para responder. Elena continuó. «Cuando estaba en la facultad, un profesor lo acusó falsamente de copiar en un examen. Dijo que un chico de barrio pobre no tenía capacidad para sacar matrícula de honor. Quiso expulsarlo. Tu padre luchó, solo, sin abogado, sin apoyo. Tardó 6 meses en probar su inocencia. Estuvo a punto de rendirse varias veces. Clara finalmente habló, con voz ronca. «¿Cómo aguantó?» Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Recordó por qué empezó. Recordó al primer paciente que quiso salvar. Su propio padre, tu abuelo, que murió de cáncer sin tratamiento porque no tenía dinero. Le prometió a su padre muerto que se convertiría en médico. Y lo cumplió. No importó cuánto tardó, cuántas veces cayó. Se levantó. Elena cogió la mano de Clara. «Tú también hiciste una promesa en el entierro de tu padre. Te vi. Te arrodillaste frente al ataúd y prometiste que serías doctora, que salvarías vidas. ¿Recuerdas?» Clara lo recordaba. 6 años atrás. Cementerio, lluvia, ella tocando el ataúd y susurrando, «Te lo prometo, papá». Pero ahora parecía imposible. ¿Cómo estudiar medicina sin dinero? ¿Cómo aprobar la selectividad cargando con el peso de una muerte ajena? ¿Cómo vivir sabiendo que había personas que la odiaban tanto que deseaban su muerte? Clara miró el estetoscopio oxidado. Tocó el metal frío. Cerró los ojos. Pensó en su padre, en esa última conversación en el hospital, en sus palabras: «Los médicos salvan vidas, no importa si la persona es rica o pobre, el dolor no tiene clase social». Abrió los ojos, miró a su madre. «No sé si puedo, mamá». Elena abrazó a su hija. «Fuerte, no necesitas saberlo, solo necesitas intentarlo. Un día a la vez». Esa noche, Clara salió de la habitación por primera vez en días. Comió con su madre, se duchó, se sentó en el escritorio con los libros. Abrió por el marcapáginas donde lo había dejado. Fisiología humana, capítulo 12. Las palabras bailaban en la página, la mente no se enfocaba, pero leyó una página, luego otra. Cuando su madre se fue a dormir a las 11 de la noche, Clara continuó. Medianoche, 1 de la madrugada, 2, 3. Cuando salió el sol, había terminado el capítulo y resuelto 20 preguntas de exámenes antiguos. No retuvo todo, no fue brillante, pero estudió. Y eso era un comienzo. El doctor Gutiérrez llamó al final de la semana. «Clara, tengo una propuesta. Necesito una asistente en mi consulta. Trabajo administrativo, archivo, citas, lo básico. Paga poco, pero es algo. Y puedes observar las consultas. Aprender en la práctica». Clara dudó. «¿Cree que es buena idea? ¿Con todo el escándalo?» El doctor Gutiérrez rió. «Exactamente por el escándalo. Necesitas recordar por qué estás haciendo esto. Ver a médicos trabajando, salvando vidas, ayudando a gente. Te reconectará con tu propósito». Clara aceptó. Empezó el lunes siguiente, consulta sencilla, pacientes humildes. El doctor Gutiérrez atendía por la seguridad social sin cobrar. Clara veía a ancianos aliviados, niños sonriendo, madres llorando de gratitud, y recordaba, era esto, era sobre esto. Pero la realidad no dejaba de golpear. El proceso del colegio avanzaba. Beatriz Alonso, incluso en prisión, tenía abogados poderosos trabajando. Argumentaban que ella fue un chivo expiatorio de un problema sistémico.
que Lucía ya tenía depresión diagnosticada, que no había prueba de relación causal entre la humillación y el suicidio. La opinión pública seguía dividida. Clara necesitaba tomar una decisión, aceptar un acuerdo de silencio con una indemnización mínima, o luchar legalmente durante años, arriesgando perderlo todo. El plazo final era el viernes. Tenía 3 días para decidir. Clara visitó la tumba de su padre, llevó flores. Se sentó en la hierba húmeda junto a la lápida. «Papá, no sé qué hacer. Si acepto el acuerdo, traiciono a Lucía. Traiciono a todas las chicas a las que hizo daño. Pero si lucho, puedo destruir a mi familia. Puedo perder la oportunidad de ser médico. Puedo acabar con deudas que nunca pagaré». El viento mecía los árboles. Silencio. Clara continuó. «Siempre dijiste que ser médico va de salvar vidas. Pero ¿y si la vida que necesito salvar ahora es la mía? ¿Es egoísta aceptar el acuerdo y seguir adelante? ¿O es supervivencia?» Más silencio. Solo el sonido de pájaros lejanos. Pensó en Lucía Fernández, en la carta de suicidio, en las palabras «No aguanto más que me traten como basura por querer soñar». Pensó en las otras alumnas, en las 15 vidas desviadas, en los sueños aplastados. Pensó en sí misma, 16 años, oyendo aquellas palabras en la reunión. Su hija nunca será doctora. Acéptelo. Se levantó. Limpió la hierba de sus pantalones. Miró la lápida de su padre una última vez. «Perdona, papá, pero necesito hacer esto a mi manera, de la manera en que yo pueda sobrevivir». Salió del cementerio con la decisión tomada. No iba a aceptar el acuerdo, pero tampoco iba a luchar en sus términos. El viernes, Clara llamó al abogado. «No voy a aceptar el acuerdo». El abogado suspiró. «Entonces, prepárese para un proceso largo». Clara lo interrumpió. «No voy a luchar legalmente. No tengo dinero. No tengo tiempo. Tengo la selectividad en 8 meses. Voy a hacerlo diferente. Voy a desaparecer. Voy a estudiar. Voy a aprobar medicina. Y en 10 años, cuando suba al escenario a recoger mi título, todo el mundo recordará esta historia y verán que ella estaba equivocada. Esa es mi venganza». Silencio al otro lado. «Inteligente», dijo el abogado finalmente. «Muy inteligente». Clara buscó a Laura. La periodista estaba en su apartamento revisando reportajes. Clara se sentó. «Voy a desaparecer de los medios. No voy a dar más entrevistas. No voy a comentar el proceso. Voy a centrarme en estudiar». Laura empezó a protestar, pero Clara levantó la mano. «Tú sigue investigando, sigue exponiendo, pero sin mí. Mi papel ahora es otro. Es demostrarlo con resultados, no con palabras». Laura pensó, asintió lentamente. «Puedo respetar eso, pero cuando te gradúes, quiero la entrevista exclusiva». Clara sonrió. Por primera vez en semanas, una sonrisa real. Trato hecho. Y fue entonces cuando Clara hizo lo que nadie esperaba. Desapareció. Salió de las redes sociales. Dejó de responder a periodistas. Se cambió de colegio mediante un traslado silencioso a un instituto público. Trabajó a tiempo parcial con el doctor Gutiérrez. Estudió las otras 12 horas del día. Elena consiguió un nuevo empleo. Sobrevivieron. Mal. Ajustados. Pero sobrevivieron. El proceso del colegio continuó. Beatriz Alonso fue condenada a 2 años de prisión. El colegio cerró por el escándalo financiero. Pero Clara no vio nada de eso. Estaba demasiado ocupada estudiando anatomía, química orgánica, física para la selectividad. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Y lo que estaba en juego no era solo la justicia, era la propia alma de Clara. Y si perdía su humanidad en el proceso, Beatriz Alonso habría ganado de todas formas. 10 años después, el salón de actos del hospital universitario estaba abarrotado. 1000 personas, médicos de renombre, profesores, estudiantes, prensa. Clara subió los escalones del escenario.
26 años, bata blanca impecable, estetoscopio nuevo al cuello, pero el oxidado de su padre guardado en el bolsillo. Pelo suelto ahora, gafas reemplazadas por lentillas, pasos firmes, seguros, nada de la niña asustada de 10 años atrás. El presentador anunciaba: Doctora Clara Vega, premio a la joven investigadora del año por su trabajo revolucionario en el tratamiento del cáncer infantil en comunidades desfavorecidas. Aplausos ensordecedores, flashes de cámaras. Se detuvo en el centro del escenario, miró al público. Primera fila, Elena, vestido nuevo pero sencillo, pañuelo en las manos, sonrisa mojada de lágrimas. A su lado, la profesora Isabel, jubilada ahora, radiante. El doctor Marcos Gutiérrez en la segunda fila, el orgullo estampado en el rostro. Laura en un rincón, cámara discreta, registrándolo todo. Y allí, tercera fila, intentando esconderse detrás de un señor con traje. Beatriz Alonso, 68 años, pelo completamente blanco. Rostro marcado por el tiempo y el peso de los años de prisión. Libertad condicional desde hace 3 meses. No quería estar allí, pero fue obligada. Parte de la pena alternativa. Asistir a ceremonias de graduación de exalumnas. Confrontar el daño causado. Clara sujetó el micrófono. Respiró hondo. Gracias por este premio. Pero antes de hablar de mi investigación, necesito contar una historia. Murmullos en el público. Hace 10 años, tenía 16 años y un sueño. Quería ser médico. Venía de una familia pobre. Mi padre había muerto. Mi madre limpiaba casas. Pero yo estudiaba 6 horas al día. Tenía notas perfectas y creía que el talento vencía al origen. Silencio absoluto ahora. Entonces, en una reunión de padres, una mujer me dijo: «Nunca serás doctora. Acéptalo», señaló a Beatriz Alonso, aquella mujer. Directora Beatriz Alonso, levántese, por favor. Beatriz Alonso se congeló. La gente a su alrededor la miró. Susurros. Intentó hundirse más en el asiento. Clara repitió, con voz firme: «Levántese». El doctor Gutiérrez, sentado cerca, tocó el hombro de Beatriz Alonso. «Vamos, tiene que hacerlo». Beatriz Alonso se levantó lentamente, piernas temblorosas, todo el público mirando. Clara continuó: «Usted dijo que no tenía clase, que medicina era para quien tenía cuna, que debía aceptar mi lugar. ¿Recuerda?». Beatriz Alonso abrió la boca, la cerró, asintió débilmente. Clara dio un paso al frente. «Aquel día cambió mi vida, pero no de la forma que usted imaginó». Beatriz Alonso finalmente encontró voz. «Fue un error. Yo ya pedí disculpas, ya pagué». Clara negó con la cabeza. «No estoy aquí por disculpas. Estoy aquí porque necesita ver algo. Necesita entender lo que hizo. No solo conmigo, con todas». Beatriz Alonso bajó la mirada. Clara respiró hondo. «Descubrí su historia. La profesora que la humilló en la facultad, la doctora Silvana Rocha. Ella le dijo que no tenía porte de médico, que las chicas pobres no deberían ocupar plazas». Beatriz Alonso levantó la cabeza bruscamente, ojos desorbitados, como... Clara la cortó. «Usted abandonó la carrera, intentó suicidarse. Pasó 30 años destruyendo a chicas que le recordaban quién fue usted. Público en shock, periodistas anotando frenéticamente». Beatriz Alonso empezó a llorar. «Os estaba protegiendo, quería evitar que sufrierais lo que yo sufrí». Clara dio otro paso, voz más alta ahora. «Protegiendo. Lucía Fernández se suicidó. Tenía 17 años, porque usted le dijo las mismas palabras que la doctora Rocha le dijo a usted». Beatriz Alonso sollozó. «Yo no sabía que ella...». Clara no se detuvo. Carolina Méndez abandonó Derecho. Juliana Costa desistió de Ingeniería. 15 chicas, 15 sueños aplastados. ¿Cuántas más que nunca sabremos? La sala estaba electrizada. Algunos aplaudían, otros lloraban. Beatriz Alonso se derrumbó. Se sentó en la silla, el rostro entre las manos. «Lo siento mucho, tanto.
No era a vosotras a quien odiaba, era a mí misma. Clara sintió algo extraño. No era la satisfacción que había imaginado. Era vacío. Miró a aquella mujer destruida y vio solo eso. Una mujer destruida. No un monstruo. No una villana. Solo alguien que nunca curó sus propias heridas y las esparció por donde pasó. Clara respiró hondo. Podría odiarla. Dios sabe que lo intenté. Pero entonces sería usted. Beatriz Alonso levantó la vista. Y no quiero ser usted. Quiero ser lo que usted podría haber sido si hubiera elegido curar en vez de herir. Silencio pesado. Clara continuó. Usted no va a destruirme retroactivamente. No la dejaré. Pero tampoco voy a fingir que lo que hizo fue aceptable. No lo fue. Y nunca lo será. El moderador de la ceremonia se acercó, incómodo. Doctora Vega, tal vez deberíamos... Clara levantó la mano. Solo un minuto más. Miró a Beatriz Alonso. La perdono. No porque usted lo merezca, sino porque yo merezco paz. Beatriz Alonso se secó las lágrimas. Miró a Clara a los ojos. Gracias. Clara negó con la cabeza. No me dé las gracias. Actúe. Use el resto de su vida para arreglar lo que rompió. Enseñe en prisiones. Ayude a chicas pobres. Haga algo que importe. Porque si muere sin hacerlo, su vida entera habrá sido un desperdicio. Beatriz Alonso asintió, tragando saliva. Lo intentaré. Clara se giró hacia el público. Y a todos ustedes, profesores, médicos, líderes, miren a su alrededor. ¿A cuántas Claras están ignorando? ¿A cuántas Beatrices están creando? ¡Cámbienlo! Los aplausos estallaron. De pie, todo el público. Elena lloraba abiertamente. Isabel aplaudía con fuerza. El doctor Gutiérrez se limpiaba las gafas, emocionado. Laura grababa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Incluso Beatriz Alonso aplaudía, lentamente, reconociendo la derrota, pero también algo más grande, redención. El presentador volvió al micrófono. Doctora Vega, su premio. Clara cogió la placa, la miró, leyó en voz alta. Por la excelencia en investigación y el compromiso con la medicina accesible. Ella sonrió. Dedico esto a mi padre, el doctor Javier Vega, y a todas las chicas a las que se les impidió llegar aquí. No habéis sido olvidadas. Más aplausos, flashes, reporteros pidiendo entrevistas. Entre bastidores, tras la ceremonia, Clara encontró a Beatriz Alonso saliendo por el fondo. Se miraron. Beatriz Alonso empezó a pasar de largo. Se detuvo. Se giró. «¿Realmente eres médico?» Clara asintió. «Realmente lo soy». Beatriz Alonso tragó saliva. Perdón, parece poco». Clara asintió. «Lo parece, pero es un comienzo». Beatriz Alonso asintió con la cabeza. Se fue. Clara la vio irse, pequeña, encorvada, cargando décadas de arrepentimiento, y sintió algo que no esperaba. Esperanza. Quizá la gente realmente podía cambiar. Elena llegó corriendo. Abrazó a su hija. Fuerte, largo. «Tu padre lo está viendo». «Sé que lo está». Clara apoyó la cabeza en el hombro de su madre. «Yo también lo sé». Isabel se acercó, cogió las manos de Clara. «Siempre lo supe, desde el primer día». Clara sonrió. «Gracias por no renunciar a mí». Isabel apretó sus manos. «Eres tú la que nunca se rindió». El doctor Gutiérrez vino después. «Enhorabuena, doctora. Tu padre estaría orgulloso». Clara abrazó a su mentor. «Gracias por mostrarme el camino cuando todo estaba oscuro». El doctor Gutiérrez sonrió. «Fuiste tú quien caminó. Yo solo sostuve la linterna». Laura se acercó la última. «¿Puedo?» Clara asintió. La periodista la abrazó rápido, profesional. «Sabes que esto se volverá viral de nuevo». Clara suspiró. «Lo sé, pero esta vez es diferente». Laura asintió. «Lo es. Esta vez tú controlas la narrativa». Clara miró a su alrededor, el auditorio vaciándose, gente conversando en grupos, la vida siguiendo. «Sí, y la narrativa es simple. No importa lo que te digan, no importa quién intente detenerte.
Continúa. Laura sonrió. Buen titular. ¿Puedo usarlo? Clara rió. Puedes. La historia no termina con victoria. Termina con un nuevo comienzo. 6 meses después de la ceremonia. Clara se despierta a las 5 de la mañana, pero ahora no es para estudiar bajo presión. Es porque ama lo que hace. El apartamento es diferente, más grande, 3 habitaciones. Elena tiene su propio espacio. Hay cuadros en las paredes, libros de medicina organizados en una estantería nueva. Foto enmarcada, Clara en el escenario recibiendo el premio, Elena al lado, ambas sonriendo. En la cocina, olor a buen café, no el barato de antes. Clara toma el café mirando por la ventana, ve el sol saliendo sobre la ciudad. Piensa en cómo ha cambiado la vida, la consulta propia que inauguró hace 3 meses, la mitad de las consultas gratuitas para familias sin recursos. La otra mitad paga las facturas y financia investigaciones. Hospital público 2 veces por semana. Oncología pediátrica. Salvando vidas. Cumpliendo la promesa hecha a su padre 10 años atrás. El libro que publicó, Medicina sin fronteras de clase, está en la lista de los más vendidos desde hace 4 meses. Las universidades la invitan a dar charlas. Estudiantes de medicina le piden tutoría. Creó un instituto que ofrece becas completas para jóvenes de bajos ingresos interesados en medicina. Ya son 63 becados activos. 5 se graduaron este año, todos trabajando en comunidades desfavorecidas, multiplicando el impacto. Clara no trabaja sola, tiene un equipo. 3 médicos residentes, 2 enfermeras, administradora, todos comprometidos con la misma misión, medicina accesible y de calidad. El prometido, el doctor Rafael, lo conoció durante la residencia. Él viene de familia rica, pero eligió trabajar en la sanidad pública. Boda fijada para diciembre, vida plena, completa, pero no perfecta. Las cicatrices permanecen. Elena también está diferente. Se jubiló del trabajo pesado. Ahora coordina voluntarios en el Instituto de Clara. Agenda citas. Acoge a familias nerviosas. Cuenta su historia para inspirar a madres que dudan de sus propios hijos. Está realizada, plena. Habla de su marido sin llorar. Sonríe al recordarlo. Duerme bien por primera vez en una década. Isabel, totalmente jubilada ahora, da clases voluntarias en el instituto 2 veces por semana. Biología para estudiantes de bachillerato sin recursos. Sigue brillante, sigue creyendo. Cuando se encuentra con Clara en los pasillos, se abrazan sin palabras. El amor entre mentora y pupila permanece intacto. El doctor Gutiérrez redujo su consulta, pero no paró. A los 70 años sigue atendiendo pacientes. Supervisa las investigaciones de Clara. Se convirtió en una figura paterna. Cena con Clara y Elena todos los domingos. Laura ganó un premio de periodismo de investigación por la serie de reportajes sobre el caso. Fue ascendida a redactora jefe. Sigue denunciando abusos en instituciones de enseñanza. Ya ha expuesto 12 casos similares. Ha salvado incontables sueños. Ella y Clara se hicieron amigas, comen juntas mensualmente, ríen, planean, sueñan juntas. Beatriz Alonso cumple su pena alternativa enseñando en prisiones de mujeres. Orienta a reclusas interesadas en retomar estudios, paga todas las becas que puede con su pensión, escribe cartas de disculpa a las 15 exalumnas. Algunas responden, otras no. Ella lo acepta, no espera perdón, solo intenta reparar. Clara nunca más habló con ella después de la ceremonia. No lo necesita, ese capítulo está cerrado. Las exalumnas saboteadas tuvieron destinos variados. Carolina volvió a Derecho, se graduó a los 32, ahora es abogada de oficio. Juliana terminó ingeniería, trabaja en una ONG construyendo viviendas sociales. 6 otras retomaron estudios, 3 se convirtieron en profesoras, todas siguiendo adelante.
cargando cicatrices, pero no dejando que las definan. La familia de Lucía creó una fundación en su nombre. Apoyo psicológico para estudiantes víctimas de acoso institucional. Clara colabora, habla en eventos, mantiene viva la memoria de Lucía, transformando la tragedia en legado. Un sábado por la mañana, Clara conduce hasta el cementerio, sola. Lleva flores blancas, camina hasta la tumba de su padre. La lápida está limpia, bien cuidada. Viene cada semana, pone las flores en el jarrón, se sienta en la hierba. Hola papá, traigo novedades. Salvamos a 3 niños esta semana. Cáncer en estadio avanzado. El protocolo que desarrollé funcionó. Todos van a sobrevivir. Sonríe. Creo que estarías orgulloso. Abre el bolso. Saca el estetoscopio oxidado, el mismo que guardó durante 16 años. Lo pone sobre la lápida. Ya no lo necesito, papá. Tengo uno nuevo, pero este se quedará aquí, contigo, porque fue él quien me trajo hasta aquí. Las lágrimas corren, pero son de paz, no de dolor. Recuerda la reunión de padres, 10 años atrás, la sala cargada, las palabras crueles, la cara roja de vergüenza, las ganas de desaparecer, y recuerda lo que sintió. Nunca lo conseguiré. Ahora, sentada allí, médico graduada, investigadora premiada, salvando vidas a diario, sonríe. Lo conseguí, papá. A pesar de todo, lo conseguí. La promesa está cumplida. Hay personas que te dirán que no puedes, que tu sueño es demasiado grande, que debes aceptar tu lugar. Clara aprendió que esas personas generalmente hablan de sus propios miedos, no de tus límites. Beatriz Alonso dijo aquellas palabras porque se rindió consigo misma. Proyectó su propio fracaso en chicas inocentes. Pero Clara se negó a aceptar esa narrativa. Se negó a dejar que el dolor de otra persona definiera su destino. ¿Cuántas mujeres han oído que no eran suficientes? ¿Cuántas se rindieron porque lo creyeron? ¿Cuántas todavía cargan sueños enterrados, esperando el coraje para desenterrarlos? Clara casi se rindió. Tuvo momentos donde el dolor parecía insoportable, donde continuar parecía imposible, pero recordó: el no de alguien no define tu destino, solo tú lo defines. Hoy Clara salva vidas no solo como médico, salva sueños como mentora. Cada estudiante a la que orienta es una prueba viva, no para los demás, para ella misma, de que vale la pena resistir, de que vale la pena luchar, de que vale la pena continuar cuando todo te grita que pares. Nunca es tarde para empezar de cero. Nunca es tarde para demostrar que estaban equivocados. Nunca es tarde para convertirte en quien siempre deberías haber sido. ¿Y tú? ¿Has permitido alguna vez que alguien defina lo que puedes o no puedes ser? ¿Has renunciado a un sueño porque te dijeron que era demasiado tarde, o inapropiado, o imposible para alguien como tú? ¿Has dejado que el miedo a la opinión ajena fuera más grande que el deseo de tu corazón? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuenta tu historia de superación o el sueño que aún quieres realizar. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy para dar el primer paso. No estás sola en este viaje. Suscríbete al canal. Deja tu like. La próxima semana, la historia de la profesora que fue despedida a los 58 años y empezó de cero, construyendo su propio imperio. Recuerda, tu valor no depende de la aprobación de nadie. Hasta pronto.